Hola a todos, hoy con nuestra autocaravana nos dirigimos a Peratallada. Lo primero que hacer al llegar a este pueblo es buscar un área de autocaravanas o parking. Encontramos un parking de pago en una zona para autocaravanas. Pasar mediodía y una noche nos costó 6 euros. El precio está bien, eso sí, sin servicios de agua ni retirada de aguas grises ni negras. Peratallada se encuentra en medio del corazón del Empordà y a pocos kilómetros de las mejores calas y playas de la Costa Brava. El pueblo de Peratallada se encuentra situado en la provincia de Girona, a medio camino de Barcelona y también de la frontera francesa. Cuando pensamos en la Costa Brava, lo primero que nos imaginamos son esas idílicas calas de aguas color turquesa, pequeños pueblos blancos mediterráneos, pero en su interior guardan algunos de los pueblos medievales más bonitos de Cataluña, como son, por ejemplo, Pals, Besalú, y de todos ellos, Peratallada es considerado por muchos como el más bonito. Yo creo que lo dirán porque hay más restaurantes y es que conste que es muy bonito, pero yo creo que sea por los restaurantes, que hay muchos más que en los otros pueblos. Y ya llevamos unos cuantos pueblos visitados. Y es que este pequeño pueblo, de apenas 200 habitantes, parece haberse hecho conciencia para ello, ser el más bonito. No hay rincón que desentone, no hay parte fea y lo más importante, no hay sensación de que sea algo artificial. Aquí todo es tan real que hasta cuesta creerlo. En este pueblo hay hasta una magdalenería con un gran surtido de magdalenas, que es un modelo de negocio que hasta la fecha no había visto y que estaban muy buenas, y si no, que se lo pregunten a la Ángela o a la Daisy, que es mi perrita. Lo que sí está claro es que adentrarse en Peratallada es como hacer un viaje en el tiempo, para ser más preciso, un viaje en la Edad Media, en que los caballeros protegían la ciudad y los señores feudales imponían sus condiciones. La presencia de un castillo en Peratallada está documentada en el siglo XI, aunque es probable que ya existía allí otra fortaleza muy anterior, en cuanto el nombre se menciona por primera vez en el siglo X, y da buena idea de su significado. Petrasisca o Peratallada, que es piedra tallada, la baronía de los Peratallada fortificaba el torno del castillo. Vivió su máximo apogeo en plena Edad Media, cuando se convirtió en una importante población de paso entre Girona y el condado de Empúries. El sistema defensivo era formado por 3 recintos de muralla. Estaba protegida por el fosado excavado en la roca. La parte visible de este tiene una profundidad de unos 7 u 8 metros. Esto es la iglesia San Esteve, con esta joya medieval de castillo románico que se construyó en los siglos XII y XIII, cumpliendo los cánones de estilo arquitectónico. Su fachada es sobria, solo decorada con un rosetón,
y un campanario en forma de espadaña de 4 arcos. En su interior hay un osario policromado en el que se encuentran los restos de Gilabert de Cruïlles, el señor feudal de Peratallada. La Torre de las Horas, que recibe este nombre porque en la época contemporánea fue transformada en campanario civil de la población. Es un buen ejemplo de un tipo de arquitectura militar y en una época más anterior se utilizaba como defensiva de la población. En ese caso de necesidad permitían llevar con facilidad materiales defensivos a los diversos pisos que constaban para lanzarlos a los atacantes, piedras, agua hirviendo, flechas, etc. Hoy en día se puede visitar desde arriba y se puede ver unas vistas panorámicas muy bonitas de este magnífico pueblo. En el siglo XIII, el linaje de los Peratallada se quedó sin descendencia y se mezcló con la casa de los Cruïlles. De hecho, uno de los personajes históricos más importantes del pueblo es Berenguer de Cruïlles, quien llegaría a ser obispo de Girona y primer presidente de la Generalitat de Cataluña. En nuestros días, Peratallada cuenta con menos de 250 habitantes y su principal motor económico es el turismo. En 2008 fue declarada Bien Nacional de Interés Cultural. El encanto de Peratallada se reparte por todas y cada una de sus calles. En pocos pueblos hemos visto tal proporción de belleza por metro cuadrado. No hay rincones feos, no hay casas que sobren, no hay lugar que no parezca diseñada para la foto. Y pese a todo, no resulta artificial. La única nota negativa, y de todo esto no tiene culpa el pueblo, es la gran cantidad de turistas que puede concentrarse en temporada alta y fines de semana. Y para terminar, un poquito de historia de Peratallada. Peratallada, al igual que muchos otros pueblos de Empordà, tiene un capítulo de historia que me parece fascinante, la Guerra de los Rimesas.
Fueron las primeras revueltas populares que se produjeron en España, con el fin de terminar con la servidumbre, las presiones, los malos usos por parte de los señores. Hay que remontarse hasta el 1460, cuando los payeses remesas, campesinos de la llamada Cataluña Vieja, que trabajaban en tierras ajenas adscritos a ella de modo forzoso y hereditario, se levantaron en armas contra los señores, dispuestos a terminar con su condición servil y esclavitud. Estas revueltas se extendieron por toda Cataluña hasta el 1486, cuando la sentencia arbitral de Guadalupe otorgada por Fernando el Católico. Los remesas consiguieron que los malos usos sean abolidos a cambio de un precio que se podía ser abonados en cuotas. La libertad personal de los payeses catalanes consiguieron en el siglo XV. Los payeses, al no estar vinculados al señor, pudieron dedicarse al comercio, a la artesanía y a la industria. Estas bellas poblaciones que hoy podemos apreciar en el Ampurdá. Bueno amigos, aquí ya damos por terminado el recorrido de este pueblo que nos ha gustado mucho. Hasta el próximo contenido que subamos. Un abrazo a todos.